Por 5 minutos. Muchas gracias. El pasado 7 de abril del año corriente, la Academia de la Historia publicó unas alegaciones que habían sido desatendidas por el Gobierno. La razón de que las publicase era precisamente esa desatención por parte del Gobierno. En estas alegaciones, que se dividen o que se desglosan en 6 puntos, en primer lugar hablan del valor formativo de la historia, indicando que ese valor radica fundamentalmente en que la historia nos enseña cuál es la conexión que hay entre el pasado y el presente, que nos permite interpretar nuestro presente en función de la causalidad ya determinista, puesto que está referida al pasado, que nos orienta acerca de las realidades que vivimos en nuestro mundo. Pero eso no se puede confundir con el presentismo, porque el presentismo es una herramienta que ha utilizado este Gobierno para confundir la historia con el adoctrinamiento ideológico. El valor formativo de la historia es también un valor dialéctico. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de la guerra civil, lo mismo hay que leer a Santos Juliá que a Stanley Payne. Lo mismo hay que leer a Ian Gibson que a Pío Moa. No se trata de prohibir ni de perseguir ninguna de las dos opciones que dialécticamente están trazadas, por ejemplo, sobre la Guerra Civil Española. Ustedes lo que hacen es partir de un maniqueísmo absolutamente impresentable y creer que solo existe una interpretación válida de la historia, eliminando su dialéctica. Desde Vox, lo que hemos dicho siempre es que existe la libertad de cátedra y que los profesores tienen el perfecto derecho a asumir la perspectiva que consideren más acorde con su leal saber, y que el Gobierno no tiene por qué presentar como obligatoria una interpretación sesgada de la historia. La tercera cuestión que se les imputa al Gobierno, y si es posible, un poquito de silencio, pues a lo mejor no me desconcierto yo tanto, Hombre, que ya está bien. Es que el presentismo lo que lleva es que en lugar de hablar de historia, hablamos de contenidos sociológicos, psicológicos, politológicos y económicos que son totalmente oblicuos a la propia historia. Es decir, cuando se suprime ese carácter dialéctico y ese carácter diacrónico de la historia, lo que tenemos es un conglomerado que a lo único que obedece es al interés, insisto, adoctrinador de un sistema doctrinal determinado, que es el sistema de la socialdemocracia, ahora apoyado por Podemos, en donde solamente es lícita una única visión de la historia. En cuarto lugar, les avisan algo que venimos avisando desde mi grupo político en muchas intervenciones, que es la confusión absoluta entre la historia como disciplina y la memoria histórica. Esto es un error que proviene de los tiempos del canciller Bacon, cuando en su teoría de las facultades atribuyó, por ejemplo, la facultad del entendimiento a las ciencias físicas y a las matemáticas y la facultad de la memoria a la ciencia histórica. Pero esto es un error, porque la historia no progresa con la memoria, sino con el entendimiento. ¿Qué historiador va a tener memoria de Chindas Vinto o de Ramsés II? Creer que la historia se resuelve con una facultad que es psicológica e individual y además contradictoria, puesto que la memoria, por ejemplo, insisto, de la Guerra Civil no es la misma la de alguien que luchó en el bando republicano que la de alguien que luchó en el bando nacional. Y lo digo muy bien porque mis dos abuelos lucharon cada uno en un bando. Y la memoria que tenían era completamente diferente. Y esto no les impidió reconciliarse y vivir tranquilamente sin ningún tipo de enfrentamiento. Ese enfrentamiento que ustedes ahora resucitan con el único propósito electoralista e ideológico. Y no saben el daño que están cometiendo y no saben hasta dónde puede llegar esto. No tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo. En quinto lugar, les avisa la Academia de la Historia que lo que han hecho ustedes es desconectar completamente la historia de España de la historia universal. Y muy específicamente en aquel punto en donde precisamente España es el dator formarum de la historia universal, es decir, toda la hispanidad. Ustedes, prisioneros de la leyenda negra, consideran que todo lo que suene a español o a hispanidad es algo que debe ser retirado como si fuese el pelo de la dehesa, y que la modernidad consiste, por lo visto, en perder nuestra identidad de españoles y de hispanos y disolver esa identidad bien en identidades ficticias creadas a partir de un verdadero camelo como es el fin del siglo XIX, la pérdida de las colonias y el resultado de estas neonaciones, nacioncillas fraccionarias de Cataluña, País Vasco, etcétera, y por otro lado la destrucción
Esto es imposible. Esto es imposible. Sí, le están escuchando, pero están con un murmullo constante. Yo estoy aquí calladito, escuchando. Por favor, señorías, que íbamos muy bien. Por favor. ¿Me has oído hablar a mí por cuando favor, tú estabas hablando? Porque señoría, está... Ahora en su turno usted me rebate si sabe que lo dudo. Señoría, por favor. En quinto lugar, Termine. decía que se ha cortado el vínculo existente entre España y su obra de civilización y su tarea fundamental de llevar la civilización allí donde no existía. Y por último, y ya acabo, que esto necesita mucho más tiempo, hagan caso a los que saben. ¿En qué se justifica que este Gobierno y quienes hacen este programa no hagan caso a quienes son verdaderamente especialistas en la materia? Cuando ustedes van al médico no hacen caso al especialista. Cuando ustedes hacen programas de lengua no van a escuchar a la Real Academia Española de la Lengua. Cuando se hace un currículum sobre historia de España no se va a escuchar a quien detenta la máxima autoridad en España en cuestiones referidas a la historia. Pues yo les respondo no, porque a ustedes no les interesa la verdad histórica. A ustedes lo único que les interesa es el adoctrinamiento en su ideología, una ideología orientada a conseguir una victoria electoral que no van a tener y que lo único que hace es volver a enfrentar a los españoles cuando hasta el Partido Comunista en los años 50 hablaba de reconciliación nacional. Terminada la defensa de la iniciativa.